Y vamos a abrir Hebreos 11, que es nuestra base bíblica, el versículo 7. ¿Alguien que me lo pueda leer por aquí? Hebreos 11, versículo 7. No, pero acá ya habían alzado la mano. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces, ¿de qué personaje vamos a hablar hoy? No sé si lo escuché. No, si lo dijo, lo dijo. No, él siempre come dulce y no me gusta que él agarre todos, pero en serio lo respondió más rápido. Claro, él vale. Para Cristo todos valemos por igual. Dejémoslo aquí. Bueno, sí, hoy vamos a hablar acerca de, bueno, vamos a aprender acerca de Noé, un personaje bíblico muy interesante, ya que, bueno, si recuerdan lo que nos estuvo hablando Joelito la vez pasada, él nos mostró una genealogía desde Adán, y esa genealogía termina en Noé. Son 10 super longevas personas que nombra la Biblia, duraron 900, bueno, 365 años en el caso de Enoc, pero de ahí en adelante no se nombran personajes que hayan vivido tanto tiempo. Ahora, en lo que vemos o lo que conocemos de la historia de Noé, ¿alguien puede nombrarme alguna similitud con Jesús? ¿No hay otro? ¿Pero qué fue lo que pregunté? ¿Qué fue lo que respondí? Ah, no. Bueno, pues sí. Sí, sí, dígale. Pues que siempre escuchó las órdenes de Dios. Fue el primero que me vino a la mente. Bueno, como no se escuchó la primera palabra que ella dijo, obediencia. Ella tiene... Fueron enviados para limpiar el pecado del mundo. ¿Enviados? Sí, enviados. El propósito que ellos tenían era, ¿Quiénes? pues no hay Jesús. Te estaba preguntando. No, pensé que estaba hablando de personajes de Noé solamente. No. Noé, ahí hay versículo que habla de eso, de que él es el que va a limpiar como el pecado de esa generación, y Jesús pues fue enviado también para limpiar sí ya el pecado de toda la humanidad, de toda la historia de los tiempos. ¿A quién se lo va a regalar? ¿Alguien más? ¿Juan? El apóstol Juan. No, pues así por encima que también se burlaron tanto de Jesús y también se burlaron de Noé por lo que estaba haciendo. Manos libres, manos libres. ¿Qué va con mi bebé? Bueno, pues hay una similitud que yo sí vi que me pareció muy interesante y sí, claro, todas son válidas. De hecho, espero que todos puedan participar, así como yo hice un aporte en la prédica de Joel. Ustedes, si tienen algún aporte que dar, pueden levantar la mano y pueden decirlo. Claro, que esté fundamentado en la Biblia canónica que tenemos nosotros, por favor, no en el libro de Enoc. Bueno, la similitud o el paralelismo que yo vi con Noé y Jesús es que, como todos saben, Jesús partió la historia en dos, ¿no? O sea, antes de Cristo y después de Cristo. Con Noé pasa lo mismo. Hubo una historia antes de Noé y después de Noé. No, ustedes podrán decir que con cualquier personaje, pero con Noé fue literal, porque después de Noé toda la tierra fue destruida y vuelve a iniciar o reiniciarse la historia nuevamente. Entonces, pues ese es el paralelismo que yo puse. Ahora, a diferencia del personaje de Enoc,
de Noé sí encontramos mucha, pero mucha información en la Biblia. Alguien que me lea Génesis 5:29. Yo doy dulce al que lea. Yo leo, ahí dijeron yo por ahí. No, ya dijeron yo. ¿En qué mundo? Gracias. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Amén. El padre de Noé, Lamec, le dio el nombre de Noé, que es asociado con descanso, con la esperanza de que un día él trajera alivio a la tierra que fue maldecida por la desobediencia de Adán. Todos sabemos que a consecuencia del pecado original de Adán, pues la tierra fue maldita, ellos fueron sacados del jardín y desde ahí pues tenemos que trabajar duro, con sudor, con lágrimas. Sí, pero en ese tiempo pues no era un trabajo tan duro. Según lo que nos muestra la Biblia, sí. Así como la mujer tenía dolores de parto, pero no tan fuertes. Se multiplicaron, dice la Biblia, pero sí lo sabía. Lo mismo con el trabajo. Antes era más fácil. Ahora alguien que me busque. Yo lo estoy viendo, Jonathan, pero mire que otros pueden levantar la mano antes. Segunda de Pedro 2:5. ¿Ya? No, en serio, tienen que tenerla ya. ¿Sí? Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Esa es entendible? Bueno, ahí dice que Noé fue pregonero, en otras versiones lo muestra esa palabra como predicador, porque un pregonero pues es alguien que da un anuncio a viva voz. Y se dice que los evangelistas o los discípulos de Jesús fueron pregoneros también de las enseñanzas de Jesús, o sea, fueron predicadores de Jesús. Entonces, ya sabemos un detalle acerca de Noé. ¿Cuál fue? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Mire, le brillan los ojos. Bueno, es interesante ver que Noé fue un predicador, ¿no? Ya que vimos en el sábado, el sábado pasado que Enoc profetizó. Ya vemos profetas, predicadores, y esto es muy interesante porque estas historias que todo el mundo conoce desde niño, así ella estaba en la iglesia católica, todos saben quién es Moisés, quién es Noé, Abraham. Pero lo interesante es que en ese tiempo no había habido derramamiento de espíritu, no había una Biblia escrita, no habían evangelios. Interesante, ¿no? Que estas personas, incluso como mencionó Joel de Enoch, hayan subido al cielo sin ver la muerte. ¿De qué nos está hablando esto? Hable fuerte. No, usted está hablando de personajes. Yo os digo, ¿de qué nos está hablando esto? Joel dijo de relación con Dios. Estos personajes claramente estaban teniendo una relación correcta con Dios. De hecho, Noé dice que él era, ¿quién fue el que lo leyó? Ya se me olvidó quién fue el que lo leyó. Pero bueno, él fue justo y caminó con Dios, dice en Génesis. Sí, acá está. Noé estuvo predicando arrepentimiento y salvación en un tiempo en que no había Biblia, como les acabo de mencionar, y dice la Biblia que fue varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Algunos dicen que esta perfección pues no era como decir, uy, no, perfecto como Jesús, sino en contraste con cómo estaba corrupto el mundo. Pero por otros versículos vemos que fue una persona que tuvo una correcta relación con Dios y de la que pues Dios puso sus ojos en él para poder ser ese predicador. Él dice que la vida del hombre iba a ser 120 años y esos 120 años
fue el tiempo en el que Noé estuvo construyendo el arca y mientras que la iba construyendo, les iba hablando a las personas para que cambiaran su conducta, para que se arrepintieran, para que ellos también pudieran ser salvos. Pero pues nadie quiso. ¿Sí? Pueden participar, pero que sea cortico, por favor. Esto, No, no, tranquilo. es algo muy sencillo, o sea, creo que lo estaba pensando ahorita y Noé, pues para mí, están en los héroes de la fe por muchas cosas, ¿no? Pero creo que me habla de la fe personal de él, de cómo uno le cree, entre comillas, a Dios que va a haber un diluvio. O sea, yo me lo imagino si Dios me dice a mí va a haber un diluvio en algún barco, o sea, yo a lo mejor dudo un poquitico. Entonces creo que eso lo reta mucho, ¿no? Porque pues entre la duda y el actuar, pues pueden haber mucho espacio. Pero entonces creo que en eso fue destacado Noé, porque a lo mejor sí dudó, pero nunca dejó de obedecer, aunque no conociera, como lo dice la base bíblica. Ese era mi aporte. Sí, la verdad sí, fue muy importante que Noé sin conocer, pues hiciera caso a lo que dijo Dios. De hecho, la Biblia dice que él hizo todo conforme se lo he dicho, lo hizo todo al pie de la letra, no se saltó ningún paso, ni dijo, uy, no, pero es que esa madera es como que muy pesada, mejor usemos una madera más delgadita, uy, no, pero es que la brea, mejor pongámosle otra cosa. No, él hizo todo conforme Dios se lo había mandado. No podemos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, porque si hacemos las cosas a nuestra manera, pues podemos tener consecuencias. Un ejemplo muy fácil es cuando uno le da una orden a su papá y uno no la conoce. Un ejemplo sencillo es el del fogón, ¿no? No meta las manos ahí porque quema. Cuando no sabíamos que el fuego quemaba, ¿uno qué hacía? Sí, pues hay unos que sí jugamos con el fuego un poquito. Uno pasaba así, o con la vela empezaba uno así, ay, no me quemé, ay. Muchas veces, no, pues ese es un pequeño ejemplo, pero puede pasar con muchas instrucciones que nuestros padres nos dan. Y sabemos que todo lo que nuestros padres nos dan como instrucciones es porque quieren lo mejor para nosotros o también porque ellos también, mediante su experiencia, saben que algo es perjudicial para nosotros o es malo. Vamos a abrir Génesis 6. No, todos, tranquilos. No, yo no dije no, pero no es para que lean. Bueno, o sea, sí es para que lean, pero no para el dulce. Bueno, yo me inspiré un poquito acá en lo que hizo Joel acerca de hacer una estructura acerca del libro. Y pues acá tengo unos puntos interesantes del capítulo 6, que nos habla y tiene un título pequeño que dice La maldad de los hombres. Mira, ya lo tiene. Bueno, como es un poquito largo, vamos a ir a los versículos claves de cada uno de los puntos. Para tener tiempo de todo. Bueno, el primer punto es la condición humana, eso está en el versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. ¿Digo? Es el 5. Sí, hasta ahí termina. No, es que lo hizo como una pregunta, hacia el mal. Hacia el mal. Sí, sí. Esa era la condición del hombre, todos eran malos. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. El segundo punto es la decisión divina, eso está en el versículo 7, otra persona diferente. Esa fue la decisión divina. La tercera parte de esta estructura es las características del remanente. Versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Me lo pega.
Sí saben aquí todos que es remanente, ¿no? Dígalo más fuerte, con ganas, tranquilo. Son los que quedan, son un grupo que hacen algo diferente. Ahora vamos a el contraste de la percepción. Eso está en el versículo 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne estaba corrupta. De hecho, pues indagando sobre esto, algunos dicen que incluso habla también de los animales, lo que las personas hacían con los animales. La gente estaba totalmente corrompida. Por eso Dios dijo, ni siquiera los animales, solamente, bueno, las parejas que habían de dos en dos y los animales limpios que sí eran de a 7 animalitos. El quinto punto, Dios revela sus decisiones, versículo 13. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Luego vemos el pacto de compromiso, versículo 18. Pacto, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos y tu esposa y tus nueras. Y el séptimo punto de esta estructura es la respuesta del remanente, eso está en el versículo 22. Había mandado. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, sin cambiar algo, sin decir no me parece, sino obedeciendo aún sin conocer. De lo que dijo Samuel acerca de Noé, claramente él pues tuvo fe, pero eran algo que no conocía, no solamente Noé, sino todas las personas del viejo mundo, porque en ese tiempo pues nunca había habido un diluvio, la gente ni siquiera sabía qué era eso de la lluvia, porque dice la Biblia que de la tierra salía un vapor. Ya después de que ocurre el diluvio, pues se abre la tierra, sale el agua disparada. Bueno, también dice que las ventanas de los cielos también se abrieron y eso se inundó. Sí, claro, acá los voy a poner a leer. Ah, no, pensé que otra cosa. No, sí, pues, pero como son historias que todos conocemos, pero es bueno echarles un pequeño repasito de Es que vez en justo cuando. era el comentario que quería hacer, que me lo estaba buscando. Génesis 2, 5 y 6 menciona, dice, y toda planta del campo antes de, a ver, me vuelvo, creo que la anterior, no, sí, desde ahí, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para esclavas, y sigue diciendo, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahorita Samu decía pues que era difícil, tal vez si Dios nos manda ahorita a decir, es que va a haber un diluvio, prepare el arca. Yo creo que en esta época sería más creíble si Dios nos dice eso, porque hoy día nosotros ya hemos visto inundaciones, ya hemos visto el día a día la lluvia, pero en esa época pues era más difícil porque realmente no conocían eso. De hecho, incluso en lo que pude leer sobre el personaje, vi que algunos dicen incluso que Noé no hizo solamente el arca con su familia, que eran sus 3 hijos, sus 3 nueras, pues bueno, creo que las mujeres en ese tiempo no hacían trabajo físico, entonces sería Noé y sus 3 hijos, 4 personas, pues ahí dice pues, los historiadores, los comentaristas, que tuvo que tener trabajadores, y que esos trabajadores que le estaban ayudando a construir el arca, también él les predicaba, y ni siquiera ellos que le estuvieron ayudando creyeron. Bueno, acá sí es dulcecito para el que lo lea, alguien que busque Romanos 10:17, si se lo sabe lo puede decir. Uy, ¿no se lo sabe? Jonathan, me extraña.
Mayra, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ay, perdón. Amén. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra que estuvo escuchando Noé. Noé solamente se quedó en las palabras de Dios. Dios le dijo, voy a mandarle un diluvio, voy a destruir la tierra, pero a usted lo voy a salvar porque usted me cae bien. Entonces quédese tranquilito y ya. Romanos 17. Sí, Noé se quedó quieto, dijo, listo, voy a creer lo que dice Dios y voy a ser salvo yo y mi familia, 7 personas más. Bueno, por acá Sofi nos dice que no. Y eso nos quiere decir que la fe necesita acción. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No somos salvos por eso, pero es una manera de mostrar que yo tengo fe, que yo creo. Buen punto el que menciona acá Yur, eso lo mencionamos en el discipulado el día martes. ¿Cuántos de aquí están inscritos? Los que no están inscritos, ¿qué pasó? ¿No han visto el link? Revisen el grupo, no lo dejen por ahí en visto, por favor. Ahí hay un link para un grupo de WhatsApp y ahí mandamos el link de Google Meet para que se puedan conectar y podamos hacer este fabuloso estudio bíblico que está muy, pero muy power. Yes. Entonces, bueno, Noé no solo creyó en lo que Dios dijo, sino que puso su fe en acción. Es muy fácil decir, yo creo en Dios, me voy para el cielo, pero no vivir una vida que le agrade a Dios y pensar que aún así recibirá la corona que ganan los que se esfuerzan en la fe y ganan la carrera, como dice Pablo. Por aquí nosotros decimos algo muy sarcásticamente. Siga creyendo que viviendo de esa manera, que sin obedecer a Dios, haciéndolo a su manera, siga creyendo que esa es la manera para salvarse, para poder tener una buena relación. Siga creyendo. Sigan creyendo. Ahora bueno, los reto a que de verdad crean. No, en serio, ya quitando la parte sarcástica, crean que buscando la perfección que Dios nos llama a hacer, es difícil, pero que día a día podemos ir cultivándola, ir acercándonos un paso más a esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Haga la publicidad, la cámara está, hasta allá. Ahora, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, Jesús compara el diluvio de Noé con el día del juicio venidero. ¿Alguien sabe acerca de ese? Bueno, ¿quién no sabe acerca del juicio venidero? ¿Quién no sabe? ¿Sabe algo acerca del juicio venidero? Jonathan, está que se habla. Jonathan, explíquele a Jonathan. Bueno, sí conoce lo que hizo Jesús, ¿no? Bueno, Jesús muere por todos nosotros, resucita y nos deja una promesa de que Él va a regresar, así como lo vieron ascender en las nubes, va a volver en las nubes por los que llevamos una vida recta, los que tratamos de llevar una vida recta lo más posible, alejados del pecado que siempre va a estar en nosotros, pero que aún así no lo hacemos por gusto, sino porque somos humanos. Es nuestra naturaleza. Luchen contra esa naturaleza, por favor. Entonces, bueno, Mateo y Lucas comparan el diluvio de Noé con el día del juicio venidero. Dice, así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio la gente comía, bebía, se casaba, se daba matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no sabían nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá en la segunda venida de Jesús. Es que es una opinión personal, claramente. Yo honestamente, y ese versículo da como ese sustento bíblico,
que ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar. O sea, y yo creo personalmente que tampoco había como una información de parte de Noé y todos los que están en ese contexto por lo que dice el versículo. O sea, ellos un día los cogió eso y los mató. Pero el aporte más que ese es que también hay en la desobediencia que ellos traían, porque ellos, sí dice la Biblia, ellos estaban desordenados, ellos hacían lo que querían, bueno, y estaban reperdidos, pero la desobediencia también hay un punto en el que trae juicio. O sea, Dios también dictamina un juicio, y cuando Dios dictamina un juicio es muy difícil que alguien pueda, porque sí hay versículos de la Biblia en donde ciertos hombres de Dios echaron para atrás el juicio de Dios, pero en este caso el juicio de Dios estaba tan claro que quiso salvar a lo que se podía salvar, a Noé y su familia, y los otros, o sea, en lo que supieron, yo como que, oye, ¿qué es esto? En lo que le pusieron un nombre se fueron ahogando, y ahí se perdieron, y Dios estableció ese juicio y lo hizo correcto, y creo que también eso nos puede ayudar a nosotros a prepararnos a saber que si bien estamos en el tiempo de la gracia, hay un punto específico en donde ya va a haber un juicio y ya no vamos en donde ya va a haber un juicio. Me voy a vengar de eso que están haciendo. Y es importante considerar que ese juicio sí va a llegar efectivamente y que no nos agarre de una mala forma. Algo así como uy, callé. 5, apenas voy a la mitad. No, pero ya, no, ya casi. Eso fue la vez pasada. Bueno, tranquilos que esto ya es el final, ya no tienen que leer tanto. Según la Biblia, Noé realizó diversas acciones para complacer a Dios. Primero, obediencia. Noé obedeció instrucciones muy específicas de Dios sobre cómo debía construir el arca. En Génesis 6:22 leemos: Noé hizo todo tal y como Dios se lo mandó. Segundo, tuvo fe. Noé mostró una fe sobresaliente en Dios a pesar del hecho de que nunca había llovido en la tierra. Génesis 2:5-6. Noé creyó en la palabra de Dios cuando él le dijo que vendría un diluvio. Hebreos 11:7 dice: por su fe Noé, advertido por Dios acerca de cosas que todavía no se veían, mostró temor reverente y construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Tercero, de las acciones que hizo Noé para complacer a Dios fue justicia y rectitud. En Génesis 6:9 encontramos que Noé era un hombre justo, intachable entre la gente de su tiempo y caminaba con Dios. Así sabemos que su carácter y su comportamiento eran agradables a Dios. Cuarto es el sacrificio. Después del diluvio, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Eso está en Génesis 8:20. El aroma del sacrificio fue grato a Dios, quien bendijo a Noé y a sus hijos y prometió no volver a destruir la vida en la tierra con un diluvio. En conclusión, estas son algunas de las acciones que Noé realizó para complacer a Dios, mostrándonos un modelo de obediencia, fe, justicia y sacrificio. Sobre lo que nos dice Hebreos: y por esa fe condenó al mundo, quiere decir que la falta de fe que había en el mundo como la tenía Noé, los hizo condenarse a ellos mismos. La fe que obedece sin conocer es como quien quiere ser doctor. No puede estar seguro de conseguirlo, pero tiene fe en que estudiando y ganando experiencia puede llegar a conseguirlo, obedeciendo lo que ya está escrito sobre medicina. Así con cualquier otra cosa, siempre debemos tener fe, no es ajena a nosotros. Yo tuve fe en que conquistaría a mi esposa y tendría una vida junto a ella, pero no sabía el resultado. No sabía el resultado, solo lo visualizaba. Gracias. De esa misma manera, si obedecemos a Dios, a lo que Dios quiere de nosotros, podemos disfrutar de la vida eterna que nos ha prometido y las bendiciones celestiales. La física. Para los que no pueden ver en el video, él está hablando de descendencia.
Entonces, sí, todos los que quieren seguir una carrera o algo tienen que tener la fe, incluso sin ser cristianos, de que si se esfuerzan, de que si estudian, van a llegar a ser lo que quieren ser, ¿cierto? Como Barbie. Pero sí, todo mundo tiene esas, la misma Biblia lo menciona, todos tenemos cierta medida de fe. Entonces, el reto de esta noche es para que, aun cuando no entendamos lo que Dios quiere hacer en medio de alguna situación en específico, podamos obedecer al pie de la letra lo que Él quiere, ya que de esa manera pues nosotros podemos llegar a tener la bendición, el favor de Dios, y también de esa manera también nos podemos acercar a tener una mejor relación con Él. Si ustedes obedecen a sus padres les van a tener más confianza, van a hablar más con ustedes. Es lo mismo con Dios. Nosotros tenemos que tener esa confianza, pero esa confianza, como alguien me dijo hoy por ahí, se gana.